Queremos ahondar en este tema y para eso está en el estudio el doctor Ítalo Braguietto, cirujano gástrico de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Buen día. Lo primero, ¿por qué ha aumentado tanto este tipo de cirugías en nuestro país? Bueno, hay varios factores. Primero, nuestro país presenta los índices de obesidad muy parecidos a los países desarrollados. Se ha denominado esto, como se sabe, la epidemia del siglo XXI. Y nuestros escolares presentan índices de obesidad. Es una demanda de salud presente en el país. Y esa es una de las razones por qué la cirugía, en respuesta a esta demanda, a este requerimiento de solución, ha aumentado. Hablemos de los casos en los cuales es preciso operar y algunos que podrían esperar. Correcto. Yo creo que la indicación quirúrgica nace de una muy buena evaluación de los enfermos. Los centros que debieran estar acreditados para esto debieran filtrar estos pacientes con una evaluación completa multidisciplinaria. En nuestro hospital, en la otra clínica donde yo trabajo, ¿no es cierto?, tenemos estos protocolos que son muy estrictos para ver si el paciente aplica a la intervención quirúrgica o no. Y en esa línea, ¿qué le parece, por ejemplo, que hayan, como veíamos en la nota, algunos ofertones, que se está haciendo una cirugía más accesible a los chilenos? Bueno, eso es cierto también. Yo creo que con el tiempo, como todas las cosas, los costos van disminuyendo. Y aparece, ¿no es cierto?, la posibilidad de rebajar los costos, y muchas instituciones hacen estos periodos para ofrecer esta técnica. Yo creo que eso no es pecado siempre y cuando se respeten las indicaciones de la cirugía. Yo creo que ese es el otro factor en lo cual uno puede responder por qué la cirugía ha aumentado. Pero insisto que el paciente debe ser muy bien evaluado previamente. No es cuestión de llegar e indicar la cirugía. ¿Porque hay riesgos en esta cirugía? Absolutamente. ¿Cuáles son ellos? Hay muchos riesgos, tanto en el intraoperatorio como en el postoperatorio. Por ejemplo, el paciente superobeso, yo creo que tiene que ser bien preparado para evitar las dificultades intraoperatorias como sangramiento, mala visualización. Y en el postoperatorio hay complicaciones que pueden ser graves, quirúrgicas o médicas. Quirúrgica, posibilidad de sangramiento, posibilidad de que las suturas filtren, por mucho que se hagan con suturas mecánicas, también existe la posibilidad de que filtren complicaciones médicas, respiratorias, tromboembolismo pulmonar, que son las más graves, para señalarle las más riesgosas. Doctor, pero este tipo de cirugía ha variado en el tiempo. Antes se utilizaban otras técnicas, hoy se están utilizando técnicas mucho menos invasivas, incluso algunas técnicas que no hay ni siquiera que hacer un corte, se hace a través del ombligo. Sí, variaciones hay muchas, ¿no es cierto? La cirugía de la obesidad partió por la década de los 70, en ese momento cirugía abierta, con un sinnúmero de modificaciones del bypass gástrico. Posteriormente esta cosa ha evolucionado a la cirugía mini invasiva. Hoy algunos centros están aplicando esta cirugía de incisión única. Yo creo que para eso también hay que respetar muy bien las indicaciones, porque es una cirugía que en este momento no está absolutamente avalada. Se ha variado del bypass clásico al bypass modificado, y últimamente la manga gástrica, la banda, como se dijo, en mi opinión, es una cirugía que ya no se hace y se deja para casos muy seleccionados como complementario a un procedimiento anterior, por ejemplo. Y la manga gástrica en este momento es la técnica que más se está usando, porque tiene algunas características, como es fácil de hacer. Un bypass gástrico involucra una mayor expertise, hay anastomosis, hay unión entre los órganos, que hace que esta sea una cirugía compleja. La manga gástrica es una cirugía que aparentemente parece más fácil de realizar, pero también tiene complicaciones, y complicaciones que pueden ser graves, ¿no? Seguimos conversando con el doctor Ítalo Braguietto, cirujano gástrico del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y también de Avansalud. Doctor, conversábamos un poco de los tipos de cirugías. Me gustaría hablar sobre qué tipo de enfermedades se dice que, por ejemplo, este tipo de cirugías tendría muy buen diagnóstico para personas con una diabetes avanzada.
Sí, la obesidad está asociada a un sinnúmero de otras patologías, no solamente la diabetes, la hipertensión, el problema del colesterol, sino que hay una larga lista de enfermedades asociadas, el reflujo gastroesofágico, problemas ginecológicos, problemas de infertilidad, por ejemplo, problemas de varices, etcétera, problemas traumatológicos de columna, y eso está descrito en la literatura internacional y está aceptado, y es por eso que pacientes que teniendo índices menores a 40, sino que de entre 35 y 40, por esta razón se les indica la cirugía y con muy buenos resultados. Hay un grupo especial de pacientes, ¿no es cierto?, que menos de 35, que está entre un índice de masa corporal de 30 y 35, que presentan, ¿no es cierto?, diabetes, que de difícil manejo, hipertensión, y que viene evaluado por sus médicos tratantes, se busca también la indicación quirúrgica como un arma terapéutica con buenos resultados y buenos controles de su patología, ya sea cardíaca, diabetes, que se comprueba en el seguimiento a largo plazo en el postoperatorio. Me operé, ya vamos a este proceso, ya se tomaron, ¿no es cierto?, todas las indicaciones necesarias. Fui una candidata a operarme bajo este tipo de técnicas. Doctor, cuéntanos un poco sobre el postoperatorio. Hay un montón de dudas y mitos, vamos a ir revisando durante este programa. Bueno, el postoperatorio hay que dividirlo en postoperatorio precoz y alejado. En el postoperatorio precoz, ¿no es cierto?, que son los primeros semanas, la primera semana, y luego, ¿no es cierto?, el paciente tiene que recibir indicaciones estrictas de cómo alimentarse, qué fármacos tomar. Porque cambia radicalmente su forma de alimentarse. Absolutamente. El primer mes, ¿no es cierto?, el paciente queda primero con un régimen líquido, después papilla y después progresivamente. Y ahí el cirujano tiene que actuar de la mano con el grupo de nutriólogos y nutricionistas que forman este equipo multidisciplinario que hemos hablado. En el postoperatorio alejado, dependiendo de las características del paciente, yo creo que son 4 o 5 los pilares del éxito de la cirugía. Uno es la cirugía misma, el otro el control con su nutriólogo, el control farmacológico y de vitaminas, el ejercicio físico, que no hay que olvidarlo, y cuando el paciente lo necesita, y la gran mayoría de los pacientes obesos lo necesita, es el apoyo psiquiátrico, psicológico. ¿Para el control de la ansiedad? Para el control, no solamente de la ansiedad, hay una serie de psicopatologías, ¿no es cierto?, que forman parte del síndrome, ¿no es cierto?, de la obesidad. La ansiedad, síndrome bipolar, problemas conductuales, problemas sociológicos, etcétera. Perfecto, vamos, doctor, ir respondiendo a algunos mitos y realidades que nos han hecho llegar. El primero, después de la cirugía y una vez que he bajado de peso, ¿puedo volver a comer lo que quiera? Eso nos preguntan muchas personas. Esa es una pregunta que también ocurre en la práctica clínica diaria. No es que el paciente pueda comer lo que quiera, porque aquí hay que analizarlo desde el punto de vista de la calidad de lo que come y de la cantidad de lo que come. Y como le digo, el control con el nutriólogo es fundamental. Muchas veces uno dice, sí, usted puede comer lo que usted quiera, pero en una cantidad y volumen que su cirugía lo permite. Y muchas veces el paciente no puede comer lo que quiera, porque su estómago no se lo permite. Es decir, el estómago lo puede permitir. Yo a mis pacientes, por ejemplo, les digo, si usted quiere ir a comer un asado, en vez de comerse los 250 gramos del bife de chorizo que se comía anteriormente, ahora debe comer, ¿no es cierto?, 50 gramos para dejarle el espacio, ¿no es cierto?, a las otras contenido que tiene un almuerzo, una cena, un matrimonio, un cóctel. Doctor, ¿es cierto que, por ejemplo, algunos pacientes rechazan lo dulce después de esta operación? Es que ahí hay varios mecanismos involucrados. El problema del rechazo de los dulces es porque se produce cambios en las secreciones de insulina. Por ejemplo, hay pacientes que tienen una muy mala respuesta al dulce y hacen lo que se llama el síndrome de dumping o hipoglicemia de rebote. A ver, ¿qué es eso? Eso es un mecanismo difícil de explicar en palabras simples, pero lo que pasa es que viene una orden hacia el páncreas para que secrete insulina y se produce una hiperrespuesta de esta secreción de insulina, habiendo un poco sustrato de contenido dulce, ¿no es cierto? Entonces la glicemia baja y el paciente tiene
se siente muy mal, tiene fatigabilidad, lipotimia, incluso puede haber hipotensión, es decir, baja de la presión brusca, ¿no? Hay pacientes que tienen el tránsito acelerado, ¿no es cierto?, y llega una carga al intestino, ¿no es cierto?, eso es lo que se llama síndrome de dumping, de mucha cantidad de dulce o de comida. Viene esta orden al páncreas y el páncreas secreta insulina, habiendo poco sustrato, como le digo, y ese también es el otro mecanismo que se ve. El cuerpo está cambiando y se producen obviamente una serie de alteraciones que impactan a un organismo que ha estado bajo años o muchos años bajo un cierto sistema de alimentación. Eso demuestra, ¿no es cierto?, por qué es necesario el control en el postoperatorio, no solamente con el cirujano, sino que con el nutriólogo, porque todo el metabolismo cambia. Y uno tiene que ir adaptando a las características del paciente. Sigamos desmitificando, doctor, ¿le parece? ¿Le puedo contar un caso? Cuénteme. Una paciente, ¿no es cierto?, en la cual la cirugía no estuvo bien indicada. Paciente con índice de masa corporal de 31. Se le hizo un bypass resectivo. Y esa paciente casi choca, porque manejándole vino una baja de presión, una lipotimia, si choca y puede haber muerto por el choque. Quiero ejemplizar, siento, para dos cosas. Primero, para indicar correctamente la cirugía, ¿no es cierto? Y segundo, el control postoperatorio, que es lo que usted me preguntó, con todo un equipo de todos los especialistas. Ahora sí vamos al mito y realidad. Sí. Al achicar la capacidad del estómago, ¿no voy a tener más ganas de comer? ¿Eso es un mito o una realidad, doctor? Eso es realidad, porque al resecar con una técnica la manga gástrica, un área, ¿no es cierto?, del estómago donde se secreta una hormona que se llama la grelina, y esa está directamente, ¿no es cierto?, relacionada con la sensación de apetito. Pero esto no es tan así, como en todas las cosas en medicina, porque hay otras áreas del tubo digestivo que también secretan grelina, el duodeno, el intestino delgado. Y por lo tanto, esta disminución de la sensación de apetito puede ser transitoria o no modificable. ¿Por qué? Porque en ese paciente, ¿no es cierto?, esa área que se resecó no fue lo suficiente y la grelina que está ubicada, siendo secretada en otras partes, está asumiendo esa función. Doctor, ¿y por qué hay pacientes que vuelven a engordar? Por un pésimo control multidisciplinario. Yo he hecho los estudios en manga gástrica y los pacientes después del quinto año, un 30% de ellos empiezan a mostrar reganancia. Y quienes muestran reganancia son los que precisamente no se controlan. Pacientes que no respetan las indicaciones dietéticas, que se pierden del control de su cirujano, que se pierden de su control médico, psiquiátrico o psicológico, que no manejan bien la ansiedad, empiezan a aumentar el volumen, empiezan a modificar lo que comen, el estómago. Yo he hecho estudios, ¿no es cierto?, y el estómago que uno lo deja con una capacidad vuelve a crecer, puede volver a crecer. De tal manera que el paciente debe asumir este compromiso de control permanente con su equipo tratante. Bueno, y eso es lo más importante, un seguimiento oportuno y también una prescripción oportuna de esta cirugía, doctor. Y eso también es válido para el bypass. El bypass puede tener la misma reganancia de peso un poco más tardío. En vez de ser al quinto año, puede que sea al octavo o 10º año. Pero por estas mismas razones, por un muy mal manejo postoperatorio. Bueno, doctor, una serie de dudas que usted nos ha contestado de una manera muy fácil para el ciudadano común y corriente. Que esté muy bien. Muchas gracias. Y terminamos aquí el capítulo de hoy de Vida y Salud. Yo me despido, pero los dejo con toda la programación de CNN Chile. Hasta pronto.